Amigos de 20 Venezuela, bienvenidos a Ciudadanía de Pie, un espacio para resaltar la labor y el rol que tienen los ciudadanos en nuestra sociedad. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un proyecto que se llama Venezuela Tierra de Gracia. Para eso me encuentro con dos grandes amigos que son Melquiades Pulido y Katy Ramos. Con ellos voy a estar conversando sobre de qué se trata esta propuesta y qué es lo que propone 20 Venezuela para reconstruir al país una vez logrado el cambio político en Venezuela. Bienvenido, Melquiades, bienvenida, Katy. Hola, ¿cómo estás, William? Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, William, y voy a darle la palabra a Catalina, que es quien nos puede enmarcar en el campo filosófico doctrinario de qué se trata la propuesta. Perfecto. Bueno, fíjense, en términos generales, Venezuela Tierra de Gracia es un planteamiento totalmente novedoso para Venezuela, para nuestro país, porque está afianzado en principios y valores y en una filosofía que nosotros no hemos vivido nunca en Venezuela. En Venezuela hemos vivido una serie de fases de una democracia que comenzó en el 58 y que obviamente nos fue llevando algunos años en los que el país prosperó, tuvo recursos, etcétera. Sin embargo, el sistema bajo el cual estaba afianzado este modelo fue degradándose y permitiendo la aplicación de perversidades que fueron degradándose hasta llegar a lo que estamos hoy. El centrar al modelo en el Estado, en un Estado grande, que apabulla todo, que invade todo y del cual depende toda la vida del ciudadano, fue mutando en una perversidad como la que tenemos hoy, que anula al ciudadano y lo convierte en un súbdito, que lo limita por todas las partes, que quiere invadir y decidir todos los aspectos de su vida y que lo termina convirtiendo en un súbdito. Nuestro planteamiento es una ruptura radical con eso para desarrollar al ciudadano como el eje del desarrollo para este modelo, donde dependa de sí mismo, de su talento, de su conocimiento, de su capacidad de desarrollarse, de prosperar y de generar prosperidad para su entorno, su familia, su sociedad cercana e incluso entonces para generar prosperidad para el país. Un modelo en el cual la riqueza sea un valor positivo y no se vea como un elemento negativo y denigrante, sino todo lo contrario, en la medida en que cada venezolano, cada ciudadano que decida tener esta como su espacio, como su lugar de desarrollar su proyecto de vida, en la medida en la que lo pueda lograr y lo pueda alcanzar con éxito, en esa medida el país será muchísimo mejor, mucho más próspero. Esto tiene que ser en libertad, obviamente. Ese es el principal valor que plantea Venezuela Tierra de Gracia, pero además esa libertad ejercida con responsabilidad, un ciudadano consciente, crítico, que tenga capacidad de mirarse a sí mismo, de mirar lo que está sucediendo a su entorno e involucrarse desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista político, con responsabilidad, con capacidad de innovación, con búsqueda de talento, con esa capacidad aspiracional de ser cada día mejor y de dar cada día más. Justamente antes de que el señor Melquiades complete, me gustaría conocer, porque una de las cosas de las que venimos, que es uno de los planteamientos que hace Venezuela Tierra de Gracia, es de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Para nadie es un secreto que Venezuela viene de un estado y un sistema en el que se ha basado el centralismo, el clientelismo, el militarismo, el populismo y todo esto. Entonces me gustaría conocer para ustedes cómo se puede pasar de eso a todo lo contrario, que es la meritocracia, la innovación y en donde el individuo tenga, digamos, un rol principal. ¿Cómo se puede lograr esto y cuál es el planteamiento que se hace desde Venezuela Tierra de Gracia para conseguirlo en un país que tiene una costumbre totalmente distinta, ¿no? Bueno, yo creo que si la democracia tuvo un mérito importante, fue la de proveer y facilitó la movilidad social para una gran cantidad de personas que venían no solamente del interior, sobre todo del país, sino de muchas partes del mundo, de España, de Italia, de Portugal, de Sudamérica. Y creo que habían
o que hubo dos elementos básicos, que fueron trabajo y educación. Ciertamente el modelo inicialmente nos dio esa movilidad social que disfrutamos durante muchos años, pero el trabajo dependía del Estado, y eso hizo que el Estado, en vez de ser subordinado al individuo y a los emprendimientos y a las iniciativas individuales, fuese lo contrario. Poco a poco fue degradando en que el individuo pasó a ser súbdito del Estado, y en vez del Estado depender de los individuos, fue el individuo medraba alrededor de las actividades del Estado, y nos hicimos súbditos de ese centro, ese centralismo que mencionaste, que es el Estado. En la medida que se fueron agotando las fuentes de renta del Estado, el modelo se fue agotando, no fue sostenible. El tema de la subsidiariedad justamente se trata de dar el empoderamiento a los individuos o grupos de individuos, donde el Estado es un facilitador de las iniciativas individuales. Y de esa manera el Estado pasa a ser un servidor, y cómo ayuda al individuo a realizar y alcanzar sus proyectos y sus sueños. Entonces, lo que queremos es justamente, lo que proponemos es retomar algo que nunca tuvimos. Quizás inicialmente los padres fundadores, quizás la Constitución de 1811 iba por ese lado, e inmediatamente al poco tiempo, en 1803, empezó a haber una desviación, posiblemente por la guerra. Entonces, nosotros estamos seguros que el individuo, como centro del eje de la prosperidad y de la riqueza, es lo que puede mover a un individuo a la prosperidad de los individuos y la sociedad. Y no son modelos innovadores para Venezuela, pero está más que probado en el mundo que los modelos funcionan. Otra de las cosas que me gustaría abordar es justamente hablando de este Estado que sea más pequeño para que el individuo sea más grande, ¿no? Me gustaría conocer cómo es la propuesta en base a las instituciones, porque si bien nosotros hemos tenido instituciones sólidas en el pasado, o que parecían ser sólidas, es necesario fortalecerlas post-chavismo, madurismo, ¿no? O sea, es necesario construir unas instituciones que sean independientes y que no dependan, valga la redundancia, de un Estado o del gobierno de turno. Entonces me gustaría saber cómo se visualiza un país que sea verdaderamente con instituciones sólidas, pero además que dentro de sus estados también tengan independencia para poder trabajar, ¿no? Sería un poco como un país federal. Me gustaría saber si eso es posible en esta Venezuela. El Estado se debe dedicar a asegurar los derechos fundamentales de los individuos, que son la vida, la libertad y la propiedad. La vida, justamente para eso, el Estado debe proveer seguridad. Es uno de los roles más importantes del Estado, y junto con él, justicia. La libertad es justamente para que dentro de las normas, dentro de las leyes, el individuo se pueda desarrollar. Y sin propiedad difícilmente se puede ejercer, o no se puede, el individuo no puede tener libertad o ejercerla. Hay otros derechos fundamentales que justamente o derivados, como por ejemplo la educación, como la salud, como la vivienda, donde el Estado debe facilitar para que el individuo lo tenga y pueda acceder a ellos de la mejor manera posible, y él escoja cómo lo quiere hacer. Ahora, ese Estado federal se descentraliza de una manera automática cuando los roles, las responsabilidades de ese Estado se transfieren a los municipios e inclusive a las parroquias, y es allá donde se decide qué es lo que va a hacer el Estado y cuál va a ser la dimensión del Estado. Y de forma automática, ya que el Estado vive del individuo, el individuo va
de forma automática a regular el tamaño de ese Estado que se necesita para que cumpla su función. Entonces, es un proceso de cambio de incentivos y reglas de juego más que de un diseño estructurado de cómo va a ser la cosa. Yo le doy a un municipio las potestades, pero también los ingresos y los gastos, y ese municipio y esa parroquia son los que van a tener el poder de decisión, no solo de cómo van a invertir sus impuestos, sino también hasta la dimensión de ese Estado, y de forma natural el Estado que ellos diseñen va a ser lo más pequeño, eficiente, y sobre todo van a tener la posibilidad de exigirle rendición de cuentas, que es donde, digamos, es el centro de las reglas del juego. Yo te doy un mandato y te mido tu desempeño de la misma manera que te estoy pidiendo, en la medida que estoy pidiendo rendición de cuentas. Ahora, fíjense una cosa. Este programa se llama Ciudadanía de Pie y busca resaltar la labor y el rol que cumplen los ciudadanos en las sociedades. En ese sentido, me gustaría preguntarles, porque Venezuela Tierra de Gracia habla de una Venezuela llena de libertad, autorrealización, solidaridad, el libre mercado, responsabilidad, transparencia, pero todo eso tiene como centro que el individuo sea más grande y sea, valga la redundancia, ese centro, ¿no?, de la sociedad. En ese sentido, me gustaría saber cómo ven ustedes el rol del ciudadano en Venezuela, Tierra de Gracia, y cuál es el reto que tiene la ciudadanía en este proyecto. Sí, bueno, el rol es central, porque es el eje alrededor del cual funciona la sociedad. El siguiente círculo, evidentemente, es la familia. La familia también es la comunidad, la parroquia, y el municipio. Entonces, si tú tienes esos cambios de reglas del juego, cambian el juego. Si tú cambias las reglas, automáticamente esos incentivos se transforman y aparece un juego diferente de una manera mágica. Con los mismos individuos. Yo tengo ejemplos, por ejemplo, en el año 88 había toda una, aquí en Venezuela, había toda eh, una estructura para importar cualquier cosa, donde había un guardia nacional corrupto, había un interventor de aduana corrupto, había un agente aduanal corrupto, había posiblemente el mismo importador corrupto que estaba obligado a esa corrupción. Bueno, hubo un pequeño cambio de juego, una pequeña apertura hacia menores aranceles, mayor confianza hacia los individuos, y los mismos importadores, los mismos guardias nacionales, los mismos interventores y los mismos agentes aduanales empezaron a cambiar su forma de ser, su actitud, de una manera completamente, diametralmente opuesta de lo que era un año antes. Entonces, no es solamente una cuestión de cambiar los individuos, es cambiar los incentivos de los individuos. De la misma manera, por ejemplo, en educación nosotros estamos planteando que en vez de subsidiar a la oferta, en este caso a la escuela, subsidies al estudiante a través de la familia. Entonces yo estoy centrando toda la responsabilidad, o la mayor carga de responsabilidad, en la familia del estudiante y en el estudiante. De forma mágica, y eso está más que probado, ese estudiante, esa familia va a empezar a demandar de sus proveedores de educación una educación diferente. Entonces, no es tan grande los cambios que se tienen que hacer, sino cambiar las reglas del juego de tal manera que tú te centres o el plan se centre en el individuo, en el ciudadano, y evidentemente en la medida que ese ciudadano se va formando, va ejerciendo su ciudadanía y el rol de exigencia de ese Estado subordinado a él, que debe ser. Fíjense una cosa, justamente
viendo Perfecto. las dudas de los ciudadanos, se centran básicamente en cómo va a ser la propuesta económica, ¿no? Esto lo vamos a profundizar en otra conversación, pero sí me gustaría, porque Melquiades habló un poco de cómo se ve la educación, evitando un poco los subsidios, entonces me gustaría saber cómo ven ustedes que se puede lograr esta Venezuela rica de verdad, que es uno de los lemas que tiene Venezuela Tierra de Gracia, ¿no? Construir un país rico de verdad. ¿Cómo se puede hacer esto? Y si es posible, porque esa es otra cosa. Muchas personas piensan que no es posible construir esa Venezuela que no sea una Venezuela rentista. Entonces me gustaría conocer si ustedes de verdad visualizan que es posible construir un país rico de verdad. Bueno, yo creo que tenemos muestras de esta misma Venezuela, donde durante muchísimos años que hubo la Venezuela prepetrolera, evidentemente era un país retrasado, pero lo era toda Latinoamérica también, no éramos muy diferentes del resto de la región. Pero había una economía sostenible. Afortunadamente el petróleo nos ayudó para construir infraestructura. El petróleo seguirá ahí y tenemos que aprovecharlo para la construcción de infraestructura, pero ya no como, como centro como esa ubre de fuente de renta de la cual nosotros estábamos acostumbrados o nos acostumbraron durante muchos años. Ahora, el individuo, el venezolano, hoy en día, con todas las deficiencias y todos los problemas, es un individuo diferente, hay un nivel de educación diferente, hay un nivel de empresarialidad también diferente, lo vemos, yo he trabajado muy de cerca con, por ejemplo, la economía informal. Esa economía solamente necesita un empujón, un pequeño empujón, unas facilidades para que se formalice, pero allá hay empresarialidad de todo tipo. Hay un perro calientero, decide inventarios, precios, oferta y cómo dirime sus precios. Bueno, con el único mecanismo, con el mecanismo más eficiente de dirimir las relaciones con sus clientes, con el mercado. Mejora su oferta, mejora sus precios, compite y entre los perrocalienteros cada vez uno ve una oferta, un combo mejor. Y por decirte, el perrocalientero, eso sirve para toda la oferta económica. Pero las relaciones humanas se deriven también en el mercado. Por eso es que nosotros creemos que nosotros debemos privatizar todo lo que sea privatizable. Todo lo que se pueda privatizar se debe privatizar. Y es increíble la cantidad de cosas que el mundo está privatizando. Por ejemplo, en seguridad, hoy en día las combinaciones de seguridad pública con seguridad privada y cómo se complementan son la orden del día. En justicia, hoy en día los sistemas de arbitraje y conciliación, y hay varios centros y cómo se han promovido en el mundo, donde todas las relaciones privadas y cualquier dificultad se dirime en un centro de conciliación y arbitraje, como sucede en los países modernos del mundo. Esos son centros privados. Si uno acude a la justicia pública para aquellos hechos que no son de carácter privado, por ejemplo, el tema de los carácter penal. Entonces, ahí el individuo, el ciudadano es el que escoge cuál es su proveedor de servicios, su proveedor de bienes en el mercado, y esas reglas no escritas llegan a equilibrios que están rotos en el caso venezolano desde hace muchos años. Nosotros hemos roto los precios del mercado de bienes y servicios, los de las tasas del interés, los de las tasas de cambio y los del sueldos y salarios. Entonces, Venezuela está desequilibrada. Los países llegan a equilibrios evidentemente inestables porque se van cambiando en el tiempo, pero esas reglas no escritas se imponen. Miren, ya para finalizar, me gustaría leerles un pedazo de un discurso de María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, justamente sobre Venezuela, tierra de gracia. Ella dice que al día siguiente de que se logre el cambio político en Venezuela y que se pueda hacer gobierno, pues ella ve a una Venezuela de la siguiente manera: amanecerá una Venezuela desplegando toda la energía creadora que hemos acumulado,
Nunca antes tanto talento, experiencia y ganas se habrán combinado para reconstruir una nación. Será un proceso arduo, delicado, complejo y apasionante. Nunca en tan corto tiempo se definirá un destino tan largo. Tendremos la inmensa responsabilidad de juntos, por fin, hacer las cosas bien. Con esta parte de este discurso me gustaría preguntarles a ustedes cómo visualizan a esa Venezuela tierra de gracia y a esa Venezuela del día después. Pero la Venezuela del día después va a ser de mucha alegría, Willy, porque es como si te quitaras una camisa de fuerza de repente y te sientes libre, puedes por fin mover tus brazos, a caminar hacia donde quieras. Entonces, yo me imagino a la gente ya queriendo arrancar al día siguiente lo que sea que le corresponda según su perfil, según su conocimiento, su profesión o lo que sea. Entonces yo lo veo así, no sé cómo lo ve Melquíades. Mira, definitivamente el día del quiebre va a ser un día de júbilo para, para muchos. Evidentemente va a ser un día de tristeza para a un grupo pequeño de venezolanos decentes también que creyeron en este proyecto. Cada vez es menor ese grupo. Pero en nosotros vamos a tener la responsabilidad de asegurarnos de que ese grupo de venezolanos se sienta incluido y asegurarnos que esa alegría también va a significar unas oportunidades para ellos en esta nueva fase. La fase del gobierno de transición, esa es una fase de estabilización del país. Evidentemente habrá que conseguir ayudas humanitarias porque tenemos una cantidad de situaciones que resolver, de parar la hemorragia. Tenemos en materia de salud, sobre todo la que más me preocupa es la infantil, que tenemos que atajar con vacunaciones, de alimentación. En el control del territorio tenemos que desmovilizar unas cantidades de zonas que tenemos que recuperar la soberanía en el 60% del país. Entonces, esa primera fase donde ahí se van a hacer las propuestas programáticas de las ofertas políticas, va a ser un proceso, yo creo que todos tenemos que trabajar juntos para que sea lo más inclusivo y lo menos traumático posible. Y yo creo que va a haber la voluntad, o estoy seguro que va a haber voluntad por parte de los factores políticos. Bueno, miren, yo les quiero agradecer por haberme acompañado el día de hoy. Estas conversaciones obviamente se van a multiplicar porque nuestra intención es demostrar de ahora en adelante cómo es nuestro proyecto Venezuela, Tierra de Gracia, cuál es nuestra propuesta país y qué es lo que obviamente le proponemos a los ciudadanos para lograr ese país rico de verdad. Nuevamente agradecerles y esperando que podamos de verdad construir ese país libre, pero además un país federal con un Estado mucho más pequeño en el que los ciudadanos obviamente sean mucho más ricos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto, un placer para nosotros hablar de esa Venezuela que sabemos que vamos a conseguir. Así es. Bueno, amigos, Así esto es. fue Ciudadanía de Pie hablando sobre Venezuela, Tierra de Gracia. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad hablando sobre lo que va a ser ese país rico de verdad.